En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y no nos des todo mal. Amén. Ave María Purísima, sin pecado eres concebida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Santos mártires mexicanos, rueguen por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, en este día 21 de mayo, preparando Pentecostés, un servidor, Miguel Romano Gómez, les saluda. Sacerdotes, religiosas, religiosos, laicos, personas que buscan amar más y más a Dios. Un servidor quiere brevemente exponer sobre el Espíritu Santo, el Paráclito, don de lo alto, brisa en el fuego, pausa en el trabajo, para conocer y contemplar con ustedes la obra maravillosa que hace Dios a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, fuerza que nace de lo alto, da carismas, da dones y da frutos. O son el medio del cual Él se sirve para que uno conozca y comprenda más a Dios, nuestro Padre, Redentor, Santo, Santo, Santo. Ahora quisiera hablar un poco de cada uno de los dones del Espíritu Santo. Bueno, uno, don de sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Pensando, es don de Dios. Ser sabio en el Evangelio no es fruto de su esfuerzo, también, pero es fundamentalmente un don. Es gracia, es favor que Dios da a quien Él quiere, pero le gusta a Él que uno se lo pida. Y si Él quiere y va procedente, se lo concede. Es don del Espíritu Santo. La sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Saborear. Viene de sapere. Saborear. Saborear el misterio de Dios. Ese misterio que es grande, maravilloso. Uno puede saborear y hacer saborear a los demás el misterio de Dios. Despertar en los demás hambre de Dios, sed de Dios. Hambre de Dios, sed de Dios. Por la sabiduría. Vamos, es saber poco a poco digerir el misterio para asimilarlo, hacer lo propio, que yo haga de mí un sagrado del misterio. Que el misterio de Dios esté en mí, compenetrándome, santificándome. Y uno de los grandes exponentes de la sabiduría es San Agustín de Hipona. ¿Qué sabio Agustín? ¿Cuántas frases, cuánta enseñanza nos deja San Agustín en este don? El don de la sabiduría. Saber, comprender, digerir, asimilar, hacer mío el misterio. Dios en mí y yo en Dios, por obra y gracia del Espíritu Santo. Y hemos de pedir este don porque nos ayuda a sentirnos parte de un misterio que me desborda. Un misterio que yo contemplo admirable, perfecto, imponente, pero que por el Espíritu Santo lo hago mío. Sabiduría. Y damos, hermanos, a Dios, por el Espíritu Santo, ser sabios. No como el mundo, que es solamente saber. No, aquí es compenetrarme en el misterio. Tiene un encanto, porque aquí no es el mundo el objeto es Dios. Hambre de Dios, hambre de Dios, hambre de Dios, hambre de Dios. En una universidad que Dios fundó en la iglesia. La Sagrada Escritura, magisterio.
Hambre de Dios, hambre de Dios, hambre de Dios, sed de Dios, sed de Dios. Ahora, segundo, el don del entendimiento. ¿Qué es el entendimiento? El entendimiento es que uno capte a Dios, que uno, con la inteligencia que Dios nos ha dado, perciba a Dios, deje uno comprenderse de Dios, que yo me sepa el misterio de Dios y lo ame, lo guste, porque Dios es Dios. Vuelvo a ese punto. Dios es Dios significa que uno, aunque lea, piense, reflexione, sepa que Dios es mucho más. O sea, Dios es más de lo que uno piensa de Él. Lo que uno piensa de Dios es poquito, algo, apenas una semilla, un grano de arena, una gota de agua. Y Dios es imponente, majestuoso. Vamos, Dios es un mar sin playa y sin fondo. Entendimiento es captar eso, captar, introducirme en ese misterio, sabiendo que el misterio me desborda, me desborda, me desborda, me desborda. Captar el misterio. Dios es Dios. Sí, yo sé que es omnipotente, omnisciente, intangible, soberano, sí, pero yo sé, Dios me desborda y yo ante Él me rindo, ante Él me arrodillo, ante el misterio de Dios, comprender que Dios es grande, grande. Y eso uno lo entiende, uno lo asimila por obras del Espíritu Santo. La majestad de Dios, su poder, su gloria, su infinitud. Dios es Dios. Dios es Dios. El misterio omnipresente. Dios es Dios. Luz de luz. Yo veo Dios verdadero. Y aquí el exponente es, por ejemplo, Gregorio Nacianceno, un padre de la iglesia de Oriente, que recuerda frecuentemente lo grandeza que es Dios. Él tiene tratados elocuentes para que uno comprenda la majestad de Dios, el poder de Dios, la sabiduría de Dios, que uno quede embelesado ante este misterio que es Dios. Un entendimiento que se somete, que se rinde ante Dios, que es majestuoso, imponente, y lo comparte. Dios es Dios. En un mundo que no cree en Dios, vale este don para que uno comprenda que hemos de predicar a Dios y hacer amar a Dios. El misterio, Dios es Dios. Dios es Dios. Y yo, que me rindo, lo comparto. Dios existe y yo lo hago saber, lo hago conocer, lo hago comprender en lo que uno pueda. Porque el misterio es intangible, es otra cosa. Pero uno se acerca de un modo a ese misterio para compartirlo. Tercero, el don de consejo. ¿Qué es el consejo? Cuando uno cree en Dios, cuando uno deja que Dios me inspire su prudencia, para que yo, por la prudencia, sepa compartir con la palabra y con el ejemplo lo que más me conviene. Qué importante es que Dios me aconseje. Y qué importante es que yo aconseje y dé consejos. Fíjense, un consejo, cuando viene de Dios, movido por el Espíritu Santo, es necesario. A ver, ¿habrá uno que no ocupe un consejo? Lo ocupamos, ¿eh? En la vida espiritual, uno ocupa un consejo, un consejo, un consejo. Alguien que me motive, que me diga, mira, conviene esto, evita esto. El consejo prudente, oportuno, un buen consejo. Un buen consejo se agradece, se espera y cuando no hay, se extraña. Un buen consejo que
que es Dios, Espíritu Santo, nos ayude a pedir un consejo y a saber aconsejar. Buen consejo. El arte de aconsejar, que es fundamentalmente en la iglesia. Aconsejar, nutrir. Por ejemplo, en la confesión, uno se reconcilia con Dios a través del ministro, y el ministro, en cuanto puede, después de escuchar la confesión de los pecados, da un consejo, una animación, que tiene que ser valiente, generosa, motivadora. Debo levantarme para estar con Dios y en Dios, que es mi amigo. Y si eso, por ejemplo, ocurriera en el hogar, en la escuela, en la parroquia, buen consejo, buen consejo. Pidamos a Dios los buenos consejos y somos buenos consejeros, oídos por el Espíritu Santo, que es varón de gracia y de poder. Varón de gracia y de poder. De poder, de poder. Siguiente. Bueno, en ese campo tenemos a San José Cafaso, es confesor y consejero de Don Bosco, y Teresa de Ávila, el buen consejo. ¿Cuántos iban con ella para pedir un buen consejo? Cierto, había unos que la distraían con pláticas mundanas, pero ella prefería hacer un buen consejo, un buen consejo. Un buen consejo. Motivaba, animaba. Religiosa daba un consejo porque ella, desde joven, era muy devota del Espíritu Santo. Y ella, desde el cielo, ora por nosotros para que seamos también motores de buen consejo. Pedir consejo y esperarlo. Mira, qué valiente, Cafaso y Teresa de Ávila, Teresa de Jesús. El buen consejo, el buen consejo. Miren, la gente importante tiene consejeros. Por ejemplo, el Papa tiene sus consejeros. Porque para hacer una cosa, uno ocupa el consejo. Uno lo ocupa y uno lo brinda. Un arte espiritual. Aconsejarnos, motivarnos, animarnos, corregirnos. El consejo tiene que ser medicinal, no punitivo. Animar, motivar, sanar, rescatar, purificar. Buen consejo. Si lo pedimos a María, que es de Madre el buen consejo. A quien tanto invoca el Papa León XIV. Una imagen italiana donde él encuentra el buen consejo para poder gobernar sabio y santamente la iglesia como pastor universal. Dulce Cristo en la tierra, el Papa León XIV. Pide el consejo por María a Dios y él aconseja, nos aconseja animarnos, motivarnos, corregirnos, santificarnos, purificarnos. Siguiente. Don de ciencia. O sea, saber uno ver al mundo, que es don de Dios, sus leyes, sus normas, comprender que la obra de Dios es maravillosa, eternamente maravillosa. Yo lo capto como un don de Dios, lo creado es don de Dios, al servicio del hombre. Tiene leyes, todo tiene leyes, por ejemplo, el sol, la luna, la tierra, el hombre. Tenemos leyes biológicas, por ejemplo, respirar, comer, dormir, caminar, pensar. Todo tiene normas. Estas normas son de Dios. Dios las crea y da normas para que uno actúe de una manera correcta. Los planetas no se estrellan, El sol brilla. Hay orden en el cosmos. Hay orden en cada uno de nosotros. Ordenar. Y eso, lo es natural, uno lo comprende a través de la ciencia. Uno lo capta. Lo capta. Miren, por ejemplo, la lluvia. Había un padre aquí en Guadalajara, el padre Severo Díaz, que salía de su casa temprano y se iba a un laboratorio de la UDG caminando. Y la gente, al verlo caminar, decía, ¿va a llover o no va a llover? Si el padre llevaba un paraguas,
Llegó el paraguas y iba a llover. Aunque no hubiera nubes, él intuía por la ciencia que tenía que iba a llover. En efecto, vivía. Hay normas. Uno en la historia puede prever acontecimientos. Hay leyes. Y uno lo puede conocer. Uno lo puede y se puede interesar para conocer lo creado, que es don de Dios. La ciencia es captar la bondad de la creación, del cosmos y del hombre, de la sociedad. Hay normas y eso es don de ciencia. Captar el don de Dios en la creación. Estudio, reflexión y también compartir el magisterio, la enseñanza. En esto brilla sobre todo Tomás de Aquino, experto. Pero también otros grandes santos, por ejemplo, Pío XII, por ejemplo, también Newman, por ejemplo, Rosmini, gente pensante que con ciencia hace que el hombre comprenda lo creado y se comprenda. Comprensión del otro y comprensión propia, del mundo, del otro, de Dios y de sí mismo. La comprensión, una sana antropología que sea filosófica y teológica. Luego le recomiendo comprensión de lo creado, admiración de lo creado, valoración de lo creado. Siguiente, don de fortaleza. El don de fortaleza es, a diferencia de lo que piensa el hombre en el mundo, que es tener vigor, imponerse, aquí es resistir. Resistir. ¿Sí? ¿Por qué resistir? Pues, vamos, no agredir. El fuerte no es aquel que responde, es aquel que sabe lo que debe hacer, con firmeza, pero siempre con prudencia y amabilidad. Si la fortaleza es, vamos, exhibirse, aquí es aprudentarse, aprudentarse. Por ejemplo, es fuerte aquel que ante la tentación del diablo no le enfrenta, más bien le huye. Es fuerte el que sabe cuándo, dónde y cómo actuar, pero con oportunidad evangélica, la fortaleza. ¿Cuáles son? Uno evitaría muchas diferencias en los matrimonios, en la sociedad. O sea, no enfrentar, no agredir, buscar el cuándo, cómo, dónde, para poder actuar. Muchos matrimonios que están en crisis podrían superar ese momento difícil si hubiera fortaleza, claro, con prudencia y con paciencia. Porque los grandes problemas de los matrimonios se tratan a tiempo, antes de, y mejor curar que prevenir que curar. La medicina preventiva, más que la curativa. La fortaleza. ¿Dónde Dios? ¿Dónde lo alto? ¿Dónde el Espíritu Santo? Resistir, no. Es saber acometer, saber proponer para que esto sea obra de lo alto, obra de Dios. Siguiente. Don de piedad. ¿Qué es la piedad? La piedad es no un sentimentalismo, no, es comprender el amor de Dios, someterme, adorarlo, alabarlo. Es Dios, es Dios. Yo ante Él me postro contento, por convicción, mente y corazón, por convicción, con principios, con vida, con vida. Y eso motiva, porque el piadoso valora a Dios y en Dios valora todo. Los hermanos, la familia, los compañeros de trabajo, los amigos y uno mismo. Pero como una obra de Dios. Soy un vacío de barro creado por Dios. Dios me modeló y tengo sus huellas en mi piel. Soy vasija que la ha formado y en la cual hay un tesoro, que es la gracia. La piedad, orar.
ver lo imponente que es Dios, contemplar un atardecer y sentir que Dios se manifiesta a través de lo creado. El creado me hace pensar en Dios, me hace sentir ganas de Dios, sed de Dios, y eso es piedad. La piedad se contagia, porque este don de Dios hace que uno lo comparte. Una persona piadosa, en el buen sentido, evangélico sentido, hace que los demás quieran buscar a Dios. Tiene un efecto expansivo, la piedad. Uno ve a una gente piadosa y tiene ganas de tener ese encuentro con Dios. ¿Tú te ha pasado que a veces cuando alguien reza, u ora, o va a misa, o se confiesa, o hace un nuevo apostolado, lo deja en ti el deseo, no solamente de admirarlo, de imitarlo en lo que uno pueda? Eso es piedad, mover, sacudir, para que uno valore. Por ejemplo, la piedad, Teresa de Calcuta, su oración diaria, su misa, su adoración, y después servicio piadoso al pobre, al enfermo, al anciano, al moribundo, a la viuda. Piedad. Y eso mueve a conversión, mueve a cambio. Suscita vocaciones. Mucha gente la vieron, no conocieron y ahora quieren ser como ella. Gente piadosa, con un referente, Jesucristo en la Iglesia Católica. Qué hermoso es el don de la piedad. Enamorarse de Dios, dejarse seducir por Él y ser motivo para que otros se eduquen a Él. No por fanatismo, por convicción, con principios, apegados siempre a lo que manda Dios y el decálogo y los mandamientos que Él nos da, así como a la Iglesia, que nos da mandamientos para que uno se norme y sea una persona auténtica, coherente, contundente. Finalmente, todo el temor de Dios. Uno puede tener una impresión equívoca. El temor es como tener miedo a Dios. No. El temor a Dios es porque lo amo, temo ofenderlo. O sea, no le tengo miedo a Dios, porque lo amo, temo ofenderlo. Y es, dice sabiduría, principio de la sabiduría, principio de que uno sea sabio, tener el temor de Dios. Ahí comienza todo. Yo lo amo y no quiero ofenderlo. Y yo procuro que los demás también lo amen y no quieren ofenderlo. O sea, a los de la gracia y apartarse del pecado. A los de gracia y apartarse del pecado. Hay una mística inglesa, Juliana de Norwich, que tiene muy presente eso, el temor reverencial a Dios. Dios merece ser amado, amado, no temido, reverenciado, adorado. Y yo, que tanto lo amo, temo ofenderlo. Fíjense, este don es fundamental, básico, maravilloso. Dios actúa con poder, con gracia, para que uno sane cualquier cosa. Y uno alabe a Dios categóricamente. Sé de Dios, sé de Dios. Hermanos, hoy recordamos a los mártires mexicanos, 21 de mayo. Y en ellos encontramos ejemplo preclaro de una vida totalmente contra Dios. Por ejemplo, Jesús Magallanes, Agustín Caloca, Toribio Romo y tantos que por Cristo ofendieron la vida. Yo quisiera recordar un poco de uno de ellos, Agustín Caloca, mártir. Nace en el pueblo de Gonzalo de Ortega, después se integra al seminario, cursa todo bien. Vamos, es un medista ejemplar, sencillo, pobre, pero modesto, pero alegre, contento, saca todo bien. Se ordena y el arzobispo, José Jiménez, lo manda con un buen párroco, todo Magallanes, para que colabore con él en atención de una parroquia entonces muy grande, tú has dicho, el norte del estado de Jalisco. Y él,
con tan buen párroco aprende mucho. Vamos, siente cariño, admiración por don Cristóbal Magallanes. Siente que es su padre, su amigo, su hermano. Y va apoyándolo con los pobres, la catequesis, los ranchos. Se prodiga admirablemente. Un buen sacerdote. Fíjate, con un buen párroco, ¿eh? Un párroco. Y aquí hago una digresión. Otro mártir, Justino Orona, párroco de Coquillo, decía, después de Dios, la obligación primera de un buen párroco es amar mucho al vicario. Amistad total. Que el interés de un párroco después de Dios sea su vicario. Genial, genial. O sea, no distancias, no usar, amar al vicario, amar al vicario. Fíjese, qué hermoso, que un párroco le diga a Dios, Señor, después de ti, que mi vicario, que él se sienta muy contento conmigo. Si yo soy el párroco, pero que él se sienta contento. Yo lo quiero, lo apoyo, lo amo, oro con él, oro por él. Y quiero que sea un santo. Y lo logró, ¿eh? Usted no lo formó santos, ¿eh? Por ejemplo, Atilano Cruz, su vicario, y otro santo que ahí estuvo un tiempo, Toribio Romo, en Coquillo, ¿eh? Qué genial que los padres nos queramos, nos frecuentemos, viendo por el otro, animando, buscando el otro. Yo conozco un padre, un párroco, que tiene ese carisma, ¿eh? Frecuentemente va a las parroquias en su día libre, o sea, su descanso es estar con los padres. Va, le platica, los motiva, los anima, se interesa por los, si está bien para que siga bien, si está mal para corregirlo, pero uno por uno, no por otro interés, sino porque es mi hermano y quiero que sea mi amigo. Fíjense, el interés de un padre debe ser, después de Cristo, los padres. Se van a esperar que haya juntas de decanato, de vicaría o una reunión al nivel diocesano. Yo, por convicción, siguiendo el ejemplo de los santos mártires, busco al Padre. Ahora, un laico busca al Padre, con respeto, con cierta frecuencia, para que no se sienta solo, que sienta el interés, la amistad. Dios nos quiere amigos, cercanos, atentos, diligentes, comprensivos, compasivos. Que el Padre busque al Padre. Oren eso, digan a su párroco, si me están oyendo, laicos, que el párroco quiera al vicario, que el vicario quiera al párroco y que ambos quieran mucho a Cristo. Qué ejemplo de los mártires mexicanos, el amor sacerdotal. Amor sacerdotal. Hoy, hace 26 años, fue la canción de los mártires allá en Roma. La presidió el Papa Juan Pablo II. Un ambiente festivo, imponente, majestuoso. México presente en Roma. Papa Juan Pablo II, que tenía interés por los mártires, sabía de un ejemplo, el atender al hermano. Sabían que Juan Pablo II, lo que hizo como papa fue ir con su amigo que estaba enfermo, Descur, un polaco que estaba enfermo, apenas fue papa, lo primero que hizo fue con el enfermo. Es mi amigo, es padre, es mi amigo, yo lo ocupo, somos amigos. ¿Qué ejemplo? Atención por el amigo, ¿eh? Pronta y alegre, pronta y alegre. La amistad total. El padre Caloca va a ser amigo de Don Bos, de padre Cristóbal Magallanes, y juntos van a ir al martirio en Colotlán, un 25 de mayo del año 27. Nervioso, ante el paredón, dice, tengo miedo, siento miedo. Y está a un lado del padre Magallanes y le dice, bien, no tengas miedo, es fuego de la mañana, no tengas miedo, vamos a ir a comer al cielo. Y dio un paso adelante. Ya respiró con más calma y afrontó al paredón, que antes de matarlo escuchó de él esta frase,
Muero yo, pero Dios no muere. Dios nunca muere. Y ahora es santo, yo lo recordamos. Yo les invito a que conozcan la vida de los mártires, cada uno. Son muchos, 25. Estudien, lean, que haya en cada parroquia interés por los mártires. Porque fundamentalmente el martirio es también obra del Espíritu Santo. Nadie es mártir si no es por la acción del Espíritu Santo. Dios actúa en el hombre para que uno, oído por el amor a Dios, quiera ser testigo de Cristo. Nadie actúa solo. En cada uno actúa el Espíritu Santo. Porque siendo Dios, está afuera y está dentro de cada uno. Animando, motivando, pidiendo que uno sea generoso, que haya entrega fiel, delicada, con Dios y por Dios. Que esta fiesta nos motive para que seamos siempre valientes, generosos, intrépidos en la acción y con el poder del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga mucho, les envíe bendición y cuente con que el próximo 16 de junio comenzamos un curso que espero sea de interés, la oración, Espíritu Santo. Oración, grandes orantes, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ave María Purísima, sin pecado. Ahora cantemos. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven dentro de mi corazón. Acompáñame, ilumíname toda mi vida. Acompáñame, ilumíname. Espíritu Santo, ven, ven. Ahora la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en ustedes, ahora siempre. Van con Dios, un buen día y hasta pronto. Cuente con mis oraciones y yo cuento con las suyas. Hasta pronto.